Abran su Biblia, hermanos, por favor. Miqueas, capítulo 5, versículo número 2. Lo leo, hermanos, y después hacemos una oración. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Padre poderoso y eterno, te damos las gracias, Señor, por darnos la vida y permitirnos meditar en tu palabra. Hoy que iniciamos, Señor, el tiempo de preparación para celebrar el nacimiento de tu Hijo, Señor, ayúdanos a meditar de qué manera, Padre, el milagro de la encarnación trajo tanta bendición a nuestra vida. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo, por hacerlo hombre, Señor, entre nosotros, y que viviera como uno de nosotros. Te alabamos, eterno Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben, hermanos, no sé si han escuchado hablar de esto, ¿saben lo que es el culto a los ángeles? ¿Saben qué es eso? Sí, bueno, es honrar y venerar a los ángeles para que estos nos ayuden con diversos favores. Según esta creencia, hermanos, Dios tiene muchos ángeles. Bueno, eso es cierto, Dios tiene millones de ángeles. Pero según esta creencia, Dios tiene muchos ángeles que están al servicio del hombre y hasta nombre les han puesto. ¿Cuáles son los nombres de los ángeles? Miguel, Gabriel, bueno, esos sí están en la palabra de Dios. Dicen que hay otro que se llama Rafael, Uriel, Jofiel, Azrael, y así hay muchos nombres de ángeles. La Biblia solo menciona los nombres de Gabriel y de Miguel. ¿De dónde sacan los demás nombres? ¿De dónde cree que los sacan? Bueno, algunos salen de los libros deuterocanónicos, Macabeos, Judith, Tobit, de ahí sacan los demás nombres, y ni tantos, porque habrá como uno o dos nombres nada más. Los otros salen de los libros apócrifos y los demás pues son inventados. Hay una cantidad, hermanos, increíble de rituales y oraciones que se le hacen a los ángeles. Las personas que creen en esto dicen, bueno, tú tienes un ángel que Dios puso para que te ayudara, te cuidara, y tienes que invocarlo, tienes que pedirle, y hay hasta libros de oraciones a los ángeles. Y hay rituales, pon un plato con agua, ponle canela, enciende una vela, llama a tu ángel, pon un espejo. Hermano, hay cantidad de rituales y oraciones. ¿Qué se le pide a los ángeles? Bueno, se le pide paz, prosperidad, se le pide por la familia, por el trabajo, por el matrimonio, por el negocio, por lo que usted quiera. Entonces, esa es una creencia que existe actualmente, ¿verdad? No sé qué tan antigua sea. Incluso dicen, es que Dios, pues para eso ha puesto a los ángeles, para que nos ayuden a nosotros, los seres humanos. ¿Esto es bíblico, hermanos? Esto no es bíblico, por supuesto. No hay una sola referencia en toda la Biblia. Usted puede leer toda la Biblia, hermanos, y no hay una sola referencia que diga que tengamos que darle culto a los ángeles, o que tengamos que pedirle a los ángeles, o que tengamos que hacerle oraciones a los ángeles, o lo que usted quiera, ¿no? O sea, eso no existe en la palabra de Dios, mucho menos los nombres que ellos le ponen. En la Biblia se habla de Miguel, de Gabriel, son los ángeles a los que se da nombre, y después la Biblia sí habla de ángeles, pero nunca les da un nombre. Entonces, usted no va a encontrar en la Biblia, hermano, un solo versículo que hable que a los ángeles se le pueda pedir algo, que a un ángel yo le pueda pedir que me cuide, que me proteja, que cuide a mi familia, que haga prosperar mi negocio, que me cuide en el camino, que me sane. No existe tal cosa, hermanos. Honrarlos como tal y darles veneración tampoco existe en la palabra de Dios. Lo que sí existe es lo contrario. Si ustedes han leído Apocalipsis, a Juan el Apocalipsis se lo reveló un ángel, y ni siquiera de los principales, un ángel. Y hay 2 o 3 versículos donde Juan queda tan impactado de la revelación que ha recibido que su primer instinto, su primer movimiento es postrarse ante el ángel que le ha revelado. Y el ángel le dice, no lo hagas, porque yo, al igual que tú, soy siervo de Dios, adora a Dios, honra a Dios, y a él dale la gloria. Le voy a leer unos versículos de Apocalipsis. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora
a Dios. Ningún ángel que esté al servicio de Dios, hermanos, va a permitir que un hombre se postre ante él, que le pida cosas y mucho menos que le dé algún ritual, algún culto, algún tributo. Nos podemos dar cuenta fácilmente, hermanos, que no existe en la Biblia un culto a los ángeles. Los que lo practican, los que creen en él, hermanos, pues creen porque así les enseñaron o el mundo, hermanos, siempre está abierto a creer en nuevas cosas, a tener nuevas creencias. Sin embargo, hermanos, hoy quiero que meditemos sobre un ángel al que sí se le da culto, al que sí se le hacen peticiones. Un ángel, hermanos, único entre todos los millones y millones de ángeles que Dios tiene al servicio de él. Si hay un ángel en la Biblia, aparte de Miguel, aparte de Gabriel, al que se le da nombre, hermanos, y a ese ángel sí se le pueden pedir cosas. Ante ese ángel, los hombres sí se pueden postrar. Ante ese ángel, hermanos, los hombres sí pueden darle culto y todo lo que quieran. ¿Saben quién es ese ángel? El ángel de Jehová. Hoy iniciamos, hermanos, el tiempo de Adviento y este domingo y los 3 que siguen vamos a tener domingo de Adviento y nos vamos a preparar, hermanos, para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Adviento, hermanos, es un tiempo de preparación, es un tiempo de meditación, hermanos, en el que nos preparamos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy, hermanos, les voy a compartir brevemente, y digo brevemente porque pues hay mucho se podría hablar de este ángel. Hay muchos pasajes, muchos versículos en la Biblia que hablan, hermanos, del ángel de Jehová. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, y que quizá de ahí viene el mal entendimiento del culto a los ángeles, es que la palabra ángel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significa mensajero. Y ese nombre, hermanos, nos habla del trabajo que estos seres espirituales tienen, ser mensajeros de Dios, o dicho de otra manera, están al servicio de Dios. Usted sí puede encontrar en la palabra de Dios, hermanos, cuando Dios manda a sus ángeles, cuando Dios manda a un ángel a que le dé un mensaje a alguna persona, ¿no? Dice Dios, ¿qué tal cosa? Si usted lee el libro de Daniel, pues ahí se ve más todo eso. Son portadores, hermanos, de los mensajes de Dios a los hombres. A veces son buenas noticias, a veces son malas noticias. Y también, hermanos, otra cosa que los ángeles hacen, hermanos, es ser portadores de los juicios de Dios. Si ustedes leen Apocalipsis, ahí se habla de todos los juicios de Dios sobre la humanidad y quienes los ejecutan, hermanos, son ángeles y nada más. Hay pasajes en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento donde ya está Israel dispuesto a pelear con sus enemigos. Dios manda un ángel al ejército enemigo y ese solo ángel termina con todo el ejército enemigo. Entonces, llevan mensajes de Dios, a veces buenas noticias, a veces malas noticias, y son portadores también, hermanos, de los juicios de Dios. ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra? 2 ángeles que Dios envió, y ni siquiera eran de los ángeles principales, de los que tienen cargos importantes. 2 simples ángeles fueron enviados a Sodoma y Gomorra y hicieron descender fuego del cielo y esas ciudades fueron destruidas. El ángel de Jehová, hermanos, o también se le llama el ángel del Señor, aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Algunos teólogos dicen se le puede llamar el ángel de Jehová, el ángel del Señor, el ángel Yahvé, el enviado de Jehová o ángel Elohim. Elohim, hermanos, es un nombre de Dios. Una característica que este ángel tiene, hermanos, es que este ángel, cuando está presente, es como si Dios estuviera presente en persona. Esa es una característica bien importante de este ángel. Cuando el ángel de Jehová está presente, hermanos, es como si Dios mismo estuviera presente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque si ustedes saben, espero que lo sepan, y si no, pues hoy lo van a saber. El ángel de Jehová, hermanos, ¿quién es? Cristo. El ángel de Jehová es Cristo moviéndose en el Antiguo Testamento. Antes de su encarnación, antes que naciera a través del vientre de María, antes de que tomara un cuerpo humano, el ángel de Jehová o nuestro Señor Jesucristo estaba activo en el Antiguo Testamento. Por eso, cuando el ángel de Jehová estaba presente, hermanos, es como si Dios estuviera presente, porque Dios mismo
estaba presente. El ángel de Jehová, hermanos, posee todos los atributos de Dios, posee todos los nombres de Dios, hermanos, es Dios mismo antes de su encarnación. Sí, eso nos debe quedar claro. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo antes de que se encarnara. Si creemos que Cristo empezó a existir desde que nació en Belén, de ahí en adelante, estamos creyendo mal, hermanos. Cristo es desde la eternidad. Cristo no tiene inicio de días. No pierdan Miqueas porque al final vamos a regresar ahí. Pero vean en su Biblia, Hebreos capítulo 1. Voy a leer varios versículos, espero no se pierdan. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí está hablando de Cristo. Amén. Versículo 3. El cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora fíjese cómo dice el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Dice el escritor, ¿a cuál de sus ángeles Dios le dijo, tú eres mi hijo? A nadie, ni siquiera a Gabriel, ni a Miguel, pero al ángel de Jehová Dios le dijo, tú eres mi hijo. Versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sí? Aquí el escritor trata al Hijo como si fuera un ángel más, pero dice este ángel es superior, porque Dios lo llama Hijo. Y luego dice, los ángeles son mensajeros, son llama de fuego, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acaban. Dios, hermanos, es eterno, el mundo terminará, pero Dios seguirá. Finalmente, versículo 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Otra vez, dice el escritor, ¿a qué ángel Dios le dijo, siéntate al lado derecho de mi trono hasta que tus enemigos sean puestos a tus pies? ¿A quién se lo dijo, hermanos? A Cristo nada más. El escritor dice, ¿a quién de los ángeles? A ninguno, solo a uno, al ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 20 y 21. Fíjese cómo Dios le dice aquí a su pueblo, he aquí, yo envío mi ángel. De hecho, ahí está escrito ángel con una mayúscula, no es cualquier persona. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. En ese ángel, hermanos, el nombre de Dios estaba presente. En estos versículos hay varias cosas que ver. Primero, que el ángel de Jehová fue el ángel que acompañó a los israelitas en el desierto durante 40 años. Cristo, hermanos, acompañó a los israelitas en el desierto durante 40 años. El versículo 21. ¿Qué le dice Dios al pueblo? Guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde. ¿Por qué? Porque no va a perdonar vuestra rebelión. Este ángel tiene la capacidad de perdonar pecados o de castigar pecados. Por eso Dios le dice a su pueblo, cuídate delante de él.
40 años te va a acompañar. Bueno, ellos no sabían que iban a caminar 40 años, pero le está diciendo, todo el camino mi ángel te va a acompañar. No le seas rebelde, no le desobedezcas, porque o te perdona o te condena. Y esto nos debe quedar bien claro, hermanos. En la Biblia, ¿quién es el único que condena o perdona pecados? Dios nada más. Ningún ángel tiene esa capacidad, ni siquiera los apóstoles tienen esa capacidad, pero el ángel de Jehová, hermanos, sí tiene esa capacidad. Y al final dice, porque mi nombre está en él. Allí mismo en Éxodo, capítulo 32, versículo número 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Dios le está diciendo, tú Moisés vas a llevar a este pueblo en el camino, pero mi ángel va a ir delante de ti, y el día que tenga que castigar pecado, lo voy a hacer a través de él. Allí mismo en Éxodo capítulo 33, versículo 14, y él dijo, mi presencia irá contigo, te daré descanso. Si ustedes leen todo el capítulo, hermanos, se van a dar cuenta que la forma en la que Dios mandó su presencia con Israel fue a través del ángel que él tenía. Vamos al libro de Isaías, capítulo 63, versículo 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Otra vez habla del ángel de Dios, pero cuando dice el ángel de su faz, quiere decir, hermanos, que Dios estaba presente o Dios mostraba su rostro, hermanos, por medio de este ángel. Ahora, hay muchos pasajes, hermanos, en el Antiguo Testamento que hablan del ángel de Jehová. Se dice que el ángel de Jehová procede del Padre, habla por el Padre, ejerce el poder del Padre, perdona pecados. Si la gente lo adoraba, él lo permitía. Si la gente le ofrecía animales sacrificados, el ángel los recibía. Hermanos, solo a Dios en la Biblia se le permite que el pueblo le haga tales cosas. Todos los sacrificios eran para Dios. Pero hay 2 o 3 pasajes donde había gente que le sacrificaba o que le ofrendaba al ángel de Jehová. Y el ángel lo recibía, lo adoraban, lo exaltaban, y este ángel, hermanos, lo permitía. ¿Por qué? Porque es el ángel de Jehová, o dicho de otra manera, Dios mismo en persona, o dicho de otra forma, Cristo antes de su encarnación. Yo quiero que eso les quede bien claro, hermanos, que antes de su encarnación, Cristo ya existía, porque es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Solamente que en el Antiguo Testamento, si usted lo quiere ver así, trabajaba o su función era ser el ángel de Jehová. Amén. Ahora, vamos a ver 3 apariciones de este ángel. Hay muchas apariciones, muchas. Yo les voy a hablar de las más importantes. Génesis capítulo 16. Hay muchas apariciones del ángel de Jehová. Aquí, hermanos, es la primera vez que aparece el ángel de Jehová. Abraham tenía una mujer que se llamaba Sarai. ¿Cuál era el problema de ella? Que no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces ella le dice a Abraham, Dios nos ha prometido hijos, pero su promesa no se cumple. Entonces le da a su sierva Agar para que Abraham tenga hijos a través de ella. Agar queda embarazada, tiene un hijo al cual le ponen por nombre Ismael. Pero ya cuando eso causó problemas, desde que Agar estaba embarazada, se burlaba de su ama, que era Sarai. Y entonces Sarai le dice a Abraham, esta sierva se burla de mí porque ella sí se embarazó y yo no me puedo embarazar. Y Abraham le dice, pues es tu sierva, puedes hacer con ella lo que quieras. Si quieres matarla, correrla, para eso es tu sierva. Y entonces ahora se invirtieron los papeles. Sarai empezó a hacerle la vida imposible a Agar, de tal manera que Agar huye de la presencia, ¿verdad? Huyó 2 veces, pero una de esas veces que huye está en el desierto, siente que se muere y entonces se le aparece el ángel de Jehová. Génesis capítulo 16, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Esta es la primera vez que aparece el ángel de Jehová. Agar huyendo, el ángel se le aparece. Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mano. Este ángel le dice, no huyas, vuelve con tu ama, vuelve con Sarai y ponte obediente, ponte sumisa delante de ella.
Versículo 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Versículo 11, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha escuchado tu aflicción. Lo que quiero que vean de aquí, hermanos, es que Agar está platicando con el ángel de Jehová. El ángel le dice, no huyas, vuélvete a tu casa, vas a tener muchos hijos, tu hijo se va a llamar Ismael, no tengas miedo. Ahora vea lo que dice el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también al que me ve. Ahora, ¿se dan cuenta? Aquí Agar ya no está diciendo el ángel de Jehová. Aquí Agar da por hecho que ella platicó con Dios. Y de hecho a ese lugar le pone por nombre, se lo pueden leer más adelante, donde Dios ve, donde Dios está presente. Para Agar, y si ustedes leen todo el capítulo, hermanos, se van a dar cuenta cómo es el ángel de Jehová el que empieza a hablar con Agar, pero después se quita la palabra ángel y es Jehová mismo el que está hablando con Agar. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando este ángel hablaba, Dios mismo estaba hablando. Génesis capítulo 18, aquí es donde vuelve a aparecer el ángel de Jehová. Génesis capítulo 18. Lean todo el capítulo en su casa, hermanos, pero el capítulo dice que Abraham estaba sentado en su tienda y de repente ve que a lo lejos vienen 3 varones. Abraham corre y se postra delante de uno de ellos y le dice, no sigan su camino, los lleva a su tienda y les dice, les voy a lavar los pies, refrésquense y les voy a dar de comer. Génesis 18, versículos 2 y 3. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Fíjese cómo los nombra Abraham. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham ve a 3 varones, corre y se postra delante de ellos. Y a uno de ellos le llama, Señor, por favor no pases, si he hallado gracia ante tus ojos, pasa a mi tienda que te voy a dar de comer. Y sí, si ustedes ven el capítulo, se hace una comida y Abraham les da de comer. Una costumbre oriental en esa época bíblica, hermanos, decía que cuando un invitado llegaba a una casa, el anfitrión le hacía una reverencia. Según se inclinaba, era el grado del visitante. Si la reverencia era ligera, no era un visitante muy importante. Si la reverencia era pronunciada, era un visitante muy importante. Aquí Abraham no reverenció. ¿Qué hizo? Se postró de plano y le dijo, Señor, por favor, si he hallado gracia ante tus ojos. ¿Quiénes eran estos 3 personajes? Uno de ellos era el ángel de Jehová, porque después en el relato dice que los otros 2 después de que comieron, siguieron su camino, llegaron a Sodoma y Gomorra y la destruyeron. Pero el otro, ante quien Abraham se postró, se quedó platicando con él todavía. Y ese tercero, ese es el ángel de Jehová. Dicen los teólogos, los otros 2 seguramente eran ángeles de compañía, ángeles de escolta, que iban con el ángel de Jehová y que después siguieron su camino para destruir Sodoma y Gomorra. Versículo número 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham, ¿qué dice? Estaba aún delante, y ya no le llama el ángel de Jehová, estaba aún delante de Jehová. Fíjese aquí Abraham cómo se dirige a este ángel. Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿Cómo le llama? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Quién es el juez de toda la tierra, hermanos? Dios. Aquí Dios ya le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y si ustedes leen el capítulo completo, Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra y le dice, oye Dios, ¿y si hubiera 50 justos, la vas a destruir? Y Dios dijo, no, por amor a los 50, no la destruyo. Y dijo, bueno, perdóname Dios, ya empecé a hablar, si hubiera 45 justos, ¿la vas a destruir? Y Dios le dice, no. Y Abraham sigue hablando como regateando, bueno, y si hubiera 40, y si hubiera 30, y si hubiera 20, y le dice finalmente, y si hubiera 5 justos, ¿vas a destruir la ciudad? Y Dios le dice, si hay 5 justos en Sodoma y Gomorra, no la destruyo. Pero no había, hermanos,
ni siquiera 5 justos. Entonces, por eso aquí Abraham le llama el juez de toda la tierra. Ya no es el ángel de Jehová, ya no es solo Dios, es el juez de toda la tierra. Finalmente, versículo 33, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Yo quiero que usted vea el relato completo en su mente, hermanos. Abraham ve a 3 varones, corre y se postra, y a uno de ellos le dice: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos. Esa frase es bien común en la Biblia para referirse a Dios. Luego se sientan a comer, comen, están en la tienda, le dicen palabras a Abraham, por fin se levantan y los 2 ángeles que iban con el ángel de Jehová continúan su camino para ir a destruir Sodoma y Gomorra. Pero el ángel de Jehová se queda con Abraham y platica con él, y Abraham ya no le llama ángel, mi Señor, le llama Dios de plano. Le dice el juez de toda la tierra. Y el relato termina diciendo, bueno, después de que Dios terminó de hablar con Abraham, se fue de ahí. El ángel de Jehová a veces tomaba forma humana, a veces aparecía como ángel. Génesis 22, versículos 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En el relato anterior, el ángel de Jehová apareció como hombre, que hasta se sentó a comer con Abraham. En este relato, el ángel de Jehová aparece como ángel, así como tal. El ángel de Jehová a veces aparecía como hombre, a veces aparecía como ángel. Y ahora vayan a Éxodo capítulo 3. Aquí hay otra aparición del ángel de Jehová. Hay muchas, hermanos, pero esta es la tercera. Ya no vemos más porque hay muchas apariciones del ángel de Jehová. Éxodo capítulo 3. Vean lo que dice el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y él vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Este pasaje todos lo conocen, ¿verdad? Cuando Moisés está en el desierto y en una zarza ve que se está incendiando, pero la zarza no se quema. Ahí se le aparece el ángel de Jehová. ¿Qué es lo que le dice? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Cuando el ángel vio que Moisés iba, entonces lo llama. Versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Se da cuenta? El ángel dice: yo soy el Dios de tu padre. No está diciendo: vengo de parte de Dios, Dios me dio. Yo soy el Dios de tu padre. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Qué es lo que iba a hacer ahí, hermanos? Mandarlo a Egipto a que liberara a los israelitas. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En todo Éxodo, hermanos, ustedes van a leer cómo Moisés platica con Dios. A veces se dice que platicó con Dios, a veces, como aquí, se dice que platicó con el ángel de Jehová, y a veces, como en este pasaje, hermanos, se intercambian. A veces es el ángel, a veces es... Quiero que leamos finalmente Éxodo capítulo 19, versículo 18. Esto es antes de que Moisés reciba los 10 mandamientos. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Moisés, hermano, sube al monte Sinaí para que Dios le dé las tablas de los 10 mandamientos. Pero ese día fue extraordinario. El monte parecía que humeaba como si fuera un horno, y Dios, hermanos, en persona descendió al monte y platicó con Moisés. Leo la última parte del versículo 20. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Quién platicó con Moisés, hermanos? Dios. Eso nos queda perfectamente claro. Si ustedes leen todo el Éxodo y gran parte del Antiguo Testamento, eso es bien claro.
Quien platicó con Moisés fue Dios. Sin embargo, vean lo que dice el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Con quién hablaba Moisés? En Éxodo dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como platica un hombre con su amigo. Pero aquí en Hechos dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Quién hablaba con Moisés, hermanos? ¿El ángel o Dios? Es lo mismo, hermanos. El ángel de Jehová es Dios mismo. Por eso el escritor de Hechos no tiene reparo en decir, el que hablaba con Moisés era Dios o su ángel, que es lo mismo, o Cristo o el Mesías, como ustedes lo quieran ver, hermanos. Es exactamente lo mismo. Yo creo que les queda claro, ¿verdad, hermanos? ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo antes de su encarnación. Ya para terminar, hermanos, vamos a volver al versículo que leíamos al principio. ¿Cuál era? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En este versículo quedan claras varias cosas. ¿Dónde iba a nacer el Mesías? En Belén. ¿Qué es Belén? Aquí dice el escritor, y así era, hermanos, un pueblo insignificante de Israel. Belén, no crean que era una gran ciudad, en ese caso hubiera sido Jerusalén. Por eso, hermanos, cuando se anunció el nacimiento de Cristo, ¿a dónde llegaron Gaspar, Melchor y Baltasar? Con Herodes, porque dijeron, si es un rey, tiene que nacer en un palacio. Pero Herodes ni enterado estaba. Aquí la profecía dice, en Belén, en el pueblo más insignificante de Judá, ahí va a nacer el Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, que dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahí va a nacer el Mesías, ahí iba a nacer Cristo, ahí en ese pueblo insignificante iba a nacer el Salvador del mundo. Pero ¿qué dice al final del versículo? Y sus salidas, o sus apariciones, o sus manifestaciones son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí el escritor está diciendo, este Señor de Israel, este Mesías que iba a nacer en Belén, no crean que va a existir desde el día que nazca. Él ha salido desde la eternidad, desde los primeros días, desde antes de que todo existiera. Él ya existe, porque es Cristo, porque es Dios, porque es el Mesías. Y si en el Antiguo Testamento no estaba como Cristo propiamente dicho, pero sí estaba como el ángel de Jehová. Por eso dice el profeta Miqueas, sus salidas, sus apariciones son desde el principio. Ya desde los tiempos de Abraham, de Moisés, está presente este que iba a ser el Señor de Israel. Solamente que su encarnación vino tiempo después. ¿En qué momento Cristo se encarna, hermanos? Cuando el Padre consideró que era el momento exacto para encarnarse. Leamos por último Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí dice Pablo, cuando Dios dijo que era el tiempo preciso, Dios envió a su ángel para que naciera de una mujer y para que naciera bajo la ley. Este tema al que ustedes dicen amén fácilmente, no saben qué problema le causa, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Porque ellos obviamente dicen que Cristo no es Dios, que Cristo no es el Mesías, etcétera, etcétera, ¿no? Decirles que es Dios y decirles que existe desde la eternidad y que era el ángel de Jehová, para ellos es así como, mejor díganles una grosería y no les digan. Estaba yo viendo en las redes sociales que decían, si ya no quieres que los testigos de Jehová toquen tu puerta, pues pon un letrero en la puerta que diga, el que toque la puerta automáticamente acepta que Cristo es Dios. Y allá no le van a tocar. Porque para ellos Cristo no es Dios, ¿no? Dicen ustedes los cristianos están mal, Cristo no es Dios. Hermanos, Cristo es Dios, es el Mesías encarnado, es el ángel de Jehová, es Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí lo dice Pablo,
Cuando Dios dijo que el tiempo era el preciso, entonces envió a su hijo para que naciera a través de una mujer. Pero él ya existía desde antes. Miqueas dice, sus salidas son desde el principio, desde la eternidad, porque ya estaba presente con Abraham. Pero como vamos a ver dentro de 8 días, incluso antes de Abraham, él ya estaba presente, él ya existía, porque él, hermanos, es Dios. Amén. A este ángel sí se le adora, a este ángel sí se le da culto, a este ángel sí se postra uno delante de él, solamente que ahora ya no le llamamos ángel de Jehová, le decimos Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Dios, nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Eterno Dios maravilloso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú enviaste a tu ángel a que guiara a tu pueblo en el desierto. Enviaste a tu ángel, Señor, durante 40 años para que guiara a tu pueblo, para que tu presencia fuera con ellos. Nunca los desamparaste, nunca les diste la espalda, jamás, Señor, los abandonaste en el desierto. Tu ángel iba delante de ellos de día y de noche, y en toda angustia él fue angustiado, y en todo sufrimiento él lo padeció con ellos. Y hoy te damos gracias porque ese ángel, Señor, también guía nuestro camino, también está con nosotros, también nos va a llevar un día a la presencia tuya. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, gracias por haberlo enviado que naciera de una mujer, Señor, y que naciera para traernos salvación, para traernos vida eterna. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres poderoso y eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.